Muchas gracias a José Manuel por la presentación, por la invitación a este ciclo. Yo voy a introducir una reflexión sobre los sistemas urbanos. ¿No se oye? No se oye, ¿no? Se debería oír. ¿Así? ¿Se oye? Ahora. Bueno, vamos a acoplar. Una reflexión sobre los sistemas urbanos en el noroeste ibérico o peninsular, una evolución problemática. Fue el título con el que ocupamos este espacio de reflexión. Mi intervención será totalmente gráfica, voy a comentar 16 diapositivas. En primer lugar, están aquí todas resumidas, luego las veremos una a una. Voy a introducir el concepto de sistemas urbanos en su contexto. Los sistemas urbanos definen un concepto más avanzado que el de ciudad convencional que llevamos manejando tiempo. Definen, a mi juicio, la verdadera naturaleza de los problemas urbanos en las sociedades avanzadas, incluida la nuestra, que es avanzada ya. Voy a introducir este concepto a través del encuadre de Galicia y de la península ibérica en Europa, un zoom sobre la península ibérica en su conjunto, incluido Portugal desde el principio, para entender bien esta relación de vecindad y de complementariedad potencial que tienen las ciudades gallegas con las ciudades portuguesas, especialmente en el contexto de la eurorregión, Galicia norte de Portugal, pero también en una idea más amplia de territorio que me gustaría suscitar ahora, en este momento político que vivimos, que es la idea del noroeste ibérico. El noroeste ibérico no es solamente Galicia al norte de Portugal, es también el occidente de Castilla y León con el norte de Portugal, que constituye otro espacio de cooperación, y también Asturias como región próxima que probablemente necesite, igual que Galicia, Castilla y León occidental y el norte de Portugal, necesite o pueda demandar algunas ideas de conjunto en el contexto de la península ibérica. Digo esto porque en mi investigación sobre esta cuestión de los sistemas urbanos, que ya llevamos 10 años trabajando, hemos observado con los últimos datos, y estos son en parte conocidos por la opinión pública, una evolución reciente del noroeste ibérico que sigue pautas, podríamos decir, un poco problemáticas en relación a su dinámica. Se está produciendo, de hecho, y esa será la segunda fase de mi reflexión, una descompensación del equilibrio de la península ibérica que se había configurado con claridad a la altura de los años 90 y quizá en el censo del 2001 hacia una cierta pérdida de peso del noroeste peninsular en su conjunto, que afecta tanto a Galicia como a Asturias como al norte de Portugal. Y en ese sentido, y en tercer lugar, comentaré previsiones de evolución que se refieren a las ciudades y a los sistemas urbanos recientemente publicadas en la prensa a partir de una proyección de variables demográficas que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, que cubre el periodo de 2008 al 2018, para ver en qué contexto nos estamos moviendo dentro de una situación que hoy día podemos entender como una situación de mayor incertidumbre, en la medida que algunos de los datos que alimentaron los procesos de crecimiento de las ciudades en las 2 décadas pasadas están sometidos probablemente a una profunda revisión que es fruto del estallido final, del cual yo me alegro, de la burbuja inmobiliaria, y la perplejidad de cómo enfocar estos problemas del crecimiento en un futuro inmediato, teniendo presente la precariedad de nuestros sistemas urbanos y del crecimiento urbano en general, y la dificultad de los estados de enfrentarse con los procesos de ralentización del crecimiento económico. Parece inviable
en el contexto de las políticas estatales y también autonómicas, cuestionar la propia idea de crecimiento. Y quizá una reflexión que se deriva de esta situación es que probablemente pueda ser oportuno empezar a cuestionarse no tanto la idea del crecimiento, sino sobre qué parámetros se apoya la idea del crecimiento. Y finalmente concluiré con algunas reflexiones sobre los problemas y las oportunidades del sistema urbano gallego en su conjunto, que sigue unas pautas un tanto diferentes de los sistemas urbanos del conjunto de la península ibérica, y aunque efectivamente se encuadra en este noroeste problemático, probablemente tiene algunas potencialidades internas que, si se saben conducir con tino, pueden anunciar una fase, yo creo que no tanto de ladrillo como de cualificación y también de fortalecimiento de nuestro sistema urbano. Y en ese sentido apunto la idea de que Galicia tiene ya definidas con cierta claridad, sobre todo a través de la última formulación que se ha hecho de las directrices de ordenación del territorio, cuál es la jerarquía superior de sus sistemas urbanos. Me referiré a ello con cierta claridad de conceptos que creo que han madurado con respecto a etapas anteriores. Cuando hablo de etapas anteriores, hablo de etapas anteriores al 2005, en la etapa en la que no había una apuesta clara por el fortalecimiento de los dos polos principales del sistema urbano gallego, que son, a mi juicio, las regiones urbanas Vigo-Pontevedra y Coruña-Ferrol, y la organización de otras tres áreas urbanas importantes, la de Santiago, la de Lugo y la de Ourense, con un carácter menor en importancia que las dos regiones urbanas, pero en todo caso como un conjunto que abarca las 7 ciudades de Galicia y las define con conceptos claros para una futura ordenación del territorio. No es tanto así, sin embargo, la visión que se tiene de lo que en términos científicos, geográficos o planificatorios hemos llamado sistema urbano intermedio o sistema urbano menor, constituido por un conjunto de ciudades, algunas de ellas, y de villas, confundidos quizá con esa denominación genérica de las vilas galegas, que no está claramente orientado para fortalecer el dinamismo de regiones rurales en crisis, que llevan décadas en crisis, que siguen, a mi juicio, en crisis y seguirán en crisis desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista de las actividades primarias, pero que, sin embargo, los datos que podemos comentar, empíricos, nos apuntan a que existen algunos factores de crecimiento interno en ese sistema urbano menor que ayudarían a fortalecer y a equilibrar el sistema urbano de Galicia en su conjunto, siempre que hubiera una rigurosa disciplina política en la gobernanza y en la gobernación de este conjunto de sistemas. Una gobernanza que pasa no solo por el urbanismo, sino por la ordenación del territorio, y con un entendimiento de la ordenación del territorio que habría de ser más transversal que el que actualmente tenemos, no enmarcado solamente en el ámbito de competencia de una sola consellería, sino de un conjunto de consellerías que deberían de compartir algunas líneas fundamentales, estratégicas, que se refiriesen cuando menos a las políticas ambientales, a las políticas de vivienda, a las políticas de infraestructura y a las políticas urbanas. Yo creo que este es un buen momento en el que estamos ahora para que estas reflexiones que están hechas ya y escritas desde ámbitos académicos y desde ámbitos técnicos se incorporen con mayor rigor al ámbito de las decisiones políticas y superemos esta fase del urbanismo inmobiliario, del urbanismo judicializado, de la inexistencia de un proyecto de país que nos vincule a todos, o que nos vincule, diríamos, a una gran mayoría de agentes económicos y culturales, porque Galicia, a mi juicio, se juega bastante en este aspecto. Este será el marco general de mi intervención, que espero que les interese. José Manuel me ha pedido que haga una intervención no muy técnica. Yo procuraré no ser muy técnico, pero requeriré de su atención
para que se puedan entender gráficamente estas diapositivas que yo voy a colocar con algún esfuerzo geográfico y mental que quizá no sea para todo el mundo igual. Bien, yo voy a utilizar para introducir este concepto de los sistemas urbanos un modelo de densidad bastante sencillo, que es el que aparece aquí cartografiado en la escala europea. Un modelo de densidad que quiere decir no otra cosa que una medida de la aglomeración, de la concentración de la población en ámbitos. Medidas en habitantes por kilómetro cuadrado, que es lo que normalmente se utiliza para definir estos sistemas. En el plano europeo vemos bien definido los intervalos de densidad que son significativos desde las densidades en verde fuerte, las densidades muy bajas de 0 a 25 kilómetros cuadrados, 25 a 50 kilómetros cuadrados, hasta las densidades superiores, que empiezan a ser importantes por encima de los 400 habitantes por kilómetro cuadrado y son muy importantes por encima de los 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado y sobre todo por encima de los 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En la Unión Europea se considera que las densidades superiores a los 500 habitantes kilómetro cuadrado configuran sistemas urbanos metrópolis o megalópolis. Estas metrópolis o megalópolis se expresan con mucha claridad en lo que se suele llamar la banana o el núcleo duro de la Europa continental y de la isla de Gran Bretaña, en donde apreciamos con claridad cómo las ciudades, que son estos espacios más potentes, más rojos de aquí dentro, se insertan en ámbitos regionales de densidades superiores, en general a los 400 habitantes por kilómetro cuadrado, formando continuos metropolitanos que abarcan este espacio central de la dorsal europea que se extiende desde el norte de Italia, abarcando las regiones del norte de Italia con esta baja densidad en los Alpes, continuando por Suiza, el sur de Alemania, abarcando todos los Países Bajos, extendiéndose en parte hasta el norte de Alemania y Dinamarca y continuando en la isla de Gran Bretaña. La forma que han adoptado las ciudades europeas ya hace tiempo ha sido esta, la de no grandes ciudades, no tan grandes las ciudades centroeuropeas, incluso como las nuestras, como Madrid, que es una gran ciudad en términos europeos, sino ciudades de tamaño más pequeño, con excepciones como Londres, obviamente, pero las ciudades holandesas o las ciudades alemanas son ciudades de 1 millón y algo de habitantes que están insertas en espacios regionales de ciudades menores, pueblos transformados en ciudades, continuos de habitación y de actividad que abarcan grandes espacios y que están muy bien comunicados. Esta es la característica de un sistema urbano maduro que se ha formado en los ciclos de la expansión industrial en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, que no ha dejado de crecer, a pesar de que en los años 50 y 60 y 70 en Europa se pensó que las ciudades habían llegado a un grado de saturación y que convendría descentralizarlas, y de hecho se hicieron políticas de descentralización, pero los últimos 20 años han supuesto otra vez una fase expansiva de las ciudades, ya no alimentada por la expansión de la industria, sino alimentada por el desarrollo del sector de los servicios, que ha sido capaz de traer nuevos emigrantes, ha sido capaz de cualificar la centralidad de las viejas ciudades industriales, ha sido capaz de restañar las heridas de las crisis industriales clásicas del carbón, etcétera, y ha impulsado una nueva fase de desarrollo de las ciudades, gobernada ya no por la industria sucia y aglomeradora, sino por los servicios más complejos, más limpios y más dependientes de las relaciones de movilidad y de las relaciones de transferencia de información a través de las redes telemáticas. En este contexto está también la península ibérica. Nuestra península ibérica no desarrolló las fases industriales de Centro Europa, pero sí, en cambio, se ha apuntado desde hace ya tiempo a un encadenamiento de un sector industrial que de todas maneras había ocurrido,
con una expansión extraordinaria que todavía se sigue produciendo del sector de los servicios públicos y servicios privados. Los servicios en todas las ciudades, una ciudad como Vigo, clásicamente una ciudad industrial, es hoy una ciudad básicamente de empleos en el sector servicios, con un residuo importante de actividad industrial y de actividad de transformación, pero con un dinamismo que se explica sobre todo por el crecimiento de los sectores de los servicios. Bueno, traigo este mapa aquí no tanto para explicar este tipo de fenómenos como para intentar leer el papel que juega la península ibérica en este conjunto europeo. La península ibérica, como pasa con Francia, es un territorio, un estado que no participa de estas condiciones de conurbación y de continuidad urbana propias de Centro Europa, sino que tiene desiertos demográficos en el interior. Las densidades verdes fuertes, por debajo de los 25 habitantes por kilómetro cuadrado, y los verdes intermedios, entre 25 y 50 habitantes por kilómetro cuadrado, junto con esas densidades por debajo de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, nos están hablando de unos inmensos territorios en la Francia continental, que son territorios de matriz rural, son territorios con poca densidad de población. No es que no tengan ciudades, pero esas ciudades se producen insularmente en el contexto de amplias regiones de baja densidad de población, que es lo que ocurre también de una manera más acusada con la península ibérica. Vemos que la península ibérica, en la mayor parte de la superficie de la península ibérica, del interior de la península ibérica, es un desierto demográfico. Luego lo veremos con más claridad. Con eso no hago, digamos, ningún juicio de valor. Simplemente hablo de una condición de aglomeración. La ruralidad es coherente con la baja densidad y la urbanidad es coherente con la densidad media y alta. Pero fijémonos un poco más en el mapa de la península ibérica y fijémonos también en una comparación que se suele hacer a nuestro disfavor, que es el occidente de Francia. El occidente de Francia, donde se producen unos colores que son superiores a los 100-200 habitantes por kilómetro cuadrado, 100 a 200 habitantes, en algunas regiones, la Aquitania, la Bretaña, el extremo occidental de Bretaña. Pero estos colores, que normalmente nos ilustran en las cuestiones europeas sobre la superioridad de las regiones atlánticas francesas, las encontramos más densas. Estos colores los encontramos más densos, no solo en Euskadi, sino también en la provincia de Pontevedra, en la región de Asturias, y sobre todo nos llama la atención estos colores fuertes en el ámbito de la ciudad y la área metropolitana de Oporto y de la región que se mueve en torno a Oporto. Es decir, comparado nuestro frente atlántico ibérico con el frente atlántico francés, el nuestro tiene más demografía, tiene más concentración de población, tiene más densidad, lo cual nos está explicando que nuestros sistemas de poblamiento no son tan débiles en el entorno europeo en el que nos movemos, sino que tienen alguna significación. Obviamente, en España, en la península ibérica en su conjunto, los ámbitos más densos son, naturalmente, Madrid, que es una ciudad central ya en el ámbito europeo, es alguna de las provincias catalanas, es Levante, es en parte el sur de Andalucía y es también Lisboa, la región de Lisboa y la franja atlántica que se extiende con continuidad desde la región de Lisboa hasta abarcar la región de Oporto, la región del norte de Portugal y penetrar en Galicia. Llama la atención esta cuestión de la provincia de Pontevedra. Llama la atención. Nuestro poblamiento histórico ha sido un poblamiento rural bastante denso y eso ha facilitado una transición bastante natural hacia estos sistemas urbanos complejos que vamos a ir destripando. Con el problema de la perificidad, el problema, diríamos, del arco atlántico, que es un problema europeo. En el arco atlántico también está Irlanda, que es un país de débil densidad de población, están los occidentes de la isla de Gran Bretaña, particularmente los occidentes del norte, que son muy débiles desde el punto de vista de su densidad, están los occidentes franceses y también los occidentes ibéricos. Pero nosotros no estamos ahí demasiado penalizados. Por lo tanto, en un contexto como se ha definido a finales de los años 90 en Europa,
de una estrategia territorial europea que ha llegado a la conclusión de que no había que seguir cargando el núcleo central y había que buscar una Europa más policéntrica, con oportunidades para el desarrollo en espacios que habían estado alejados de los centros de decisiones europeos. Nuestros sistemas y nuestras provincias atlánticas tienen condiciones, no son desiertos, no son islas, no son cualquier cosa para poder participar de esta estrategia de descentralización, que ahora está un poco en crisis en la medida en que la idea de Europa, la idea de vertebración del espacio europeo está un poco en crisis, pero que estas cosas acaban por continuar en las mismas líneas en las que fueron formuladas, porque no hay que olvidar que estos movimientos de las ciudades, de los sistemas urbanos, de las políticas territoriales, son siempre, aunque no los queramos ver así, porque estamos muy metidos en el ciclo de la inmediatez política, son cuestiones que invocan el medio y el largo plazo. Bien, vemos ahora un acercamiento al mapa de la península ibérica. El mismo patrón de densidad. Vamos a ir acercándonos por zooms y iremos entendiendo mejor estos conceptos en los zooms sucesivos, con los mismos intervalos de 0 a 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora vemos el denominador que en el mapa anterior era la provincia. Claro, cuando se reparte la población en las llamadas NUTS, Unidades Estadísticas Europeas, en la península ibérica, seguimos utilizando la provincia. Seguimos utilizando espacios que son muy grandes, muy groseros, para entender cómo se comporta la densidad de población. Si ahora repartimos la población por municipio, nos acercamos, que es este mapa que vemos aquí, coordinado Galicia, España con Portugal. Esto no se hacía con frecuencia hasta los años 90, que empezamos con estos estudios aquí en Galicia, también con el eje atlántico en el que yo participé. No se hacían estos trabajos estadísticos, siempre aparecía amputada Portugal, como sigue apareciendo amputado en el mapa del tiempo todavía. No se sabe por qué las borrascas entran solo por Galicia, cuando el oeste en general es también Portugal. No se sabe por qué no se dan las previsiones climatológicas también con atención a Portugal. Pero en fin, ahora tenemos herramientas más poderosas para describir estas cosas en conjunto. Cuando vemos la península ibérica así en mapa municipal, los municipios españoles son a veces grandes, a veces pequeños. Ahora se dice si los municipios son demasiado pequeños o no. Bueno, eso es una discusión un poco menor. Vemos cómo es realmente la península ibérica en términos de su sistema de ciudades. Sin duda alguna la península ibérica ya lo era, pero en las últimas décadas, en los últimos 50, 60 años, ha reforzado dos espacios. Uno es el espacio de una gran metrópolis central, una gran región metropolitana central, que es Madrid, cuya densidad elevada desborda el ámbito de su provincia, incluso para extenderse más allá de su provincia, en la región central española, con algunas ciudades o espacios ya, diríamos, en una corona relativamente lejana del centro de Madrid, que es una gran aglomeración que tiene una gran masa crítica, del orden de 8 millones de habitantes urbanos, concentrados en unas formas muy complejas, que no son solo continuas, sino que son también discontinuas, que son regionales y que expresan una gran movilidad y una cierta dificultad de gestión de un espacio tan grande. Madrid se ha convertido en una gateway city, en una ciudad puerta, en una ciudad mundial, en uno de los elementos de engarce de las relaciones globales sobre el espacio europeo, sin duda alguna, por su posición geográfica, por su capacidad, diríamos, de jerarquizar el conjunto de España y también la península ibérica, y se ha comido parte de la igualdad que tenía o que se podía haber tenido con Barcelona. Es una ciudad que ha perdido peso en relación a Madrid, y también se ha comido parte de la jerarquía que podía tener Lisboa. En todo caso, la península ibérica está liderada por 3 grandes sistemas de centralidad colocados en esta línea transversal y a buena distancia, una distancia de AVE de 3 horas, que es una distancia adecuada, y a una distancia geográfica de 5 o 6 horas de automóvil, que también es una distancia bastante adecuada. Todavía sigue penalizada por el transporte aéreo,
a estas distancias es poco eficiente y muy contaminante. Sin duda alguna, estos tres elementos de peso son los elementos que van a hacer gravitar el futuro urbano y el futuro territorial de la península ibérica. Bien sería que hubiera una estrategia ibérica conjunta que permitiera que los reequilibrios y los equilibrios en este conjunto de este espacio fueran mejores y estuvieran mejor gobernados, pero es esta realidad. El resto del mapa y de la península ibérica es un mapa que, lo iremos viendo en su dinamismo también, ha ido vaciando el interior de la península de una manera muy profunda, dejando algunas ciudades que son islas en desiertos demográficos dominados por la densidad de 25 hasta 0 habitantes por kilómetro cuadrado, que es una densidad que no permite nada, no permite ninguna masa crítica, no permite la generación prácticamente de ningún servicio. Los pueblos, estos pueblos rurales que viven solo de la agricultura, están destinados a ser más pequeños de lo que eran, lo cual no es ni bueno ni malo, depende de cómo se gestione, porque son oportunidades para la gestión ambiental, son oportunidades para la mejora de las condiciones de tamaño de las explotaciones agrarias, y efectivamente pueden tener un futuro, pero en principio, diríamos, están sujetos a una enorme crisis demográfica, porque las ciudades del interior de la península ibérica apenas se visualizan. Para llegar a ver Valladolid ya tenemos que esforzarnos, Valladolid tendrá un papel, pero el resto de las capitales de este mundo castellano-manchego son demasiado pequeñas. En cambio, el patrón adquirido por la historia, y es una historia larga, una historia que la podemos explicar por etapas desde el año 1900, tenemos datos para ello, es una historia que ha producido una litoralización evidente de nuestro sistema urbano, que tiene problemas, pero también tiene virtudes. Esta litoralización es, desde el punto de vista de la geografía general de la península ibérica, a mi juicio, bastante equilibrada. Existe un oriente claro, Cataluña, y no solo Cataluña, llega a ser ya más importante este eje levantino, que abarca las provincias del relativo Reino de Valencia o de la Comunidad Autónoma de Valencia, pero también hasta Murcia. Es importante la presión sobre el sur, la formación en el Guadalquivir, con Sevilla como capital, con Málaga como segunda capital, esta litoralización del eje de Málaga hacia Gibraltar, que se extiende también hacia Granada y Almería, y es importante también toda esta franja litoral en torno a Cádiz, como también es significativa la densificación del sur de Portugal en la región del Algarve, que se ha producido a través de un sistema complejo de evolución de algunos datos, de algunas variables de desarrollo turístico, pero también de desarrollo urbano. Y sobre todo es muy importante la presencia del sistema atlántico de ciudades, en el que se inserta Galicia. Es importante, como también sigue siendo importante, el Cantábrico, el norte cantábrico, en donde Euskadi representa el sistema urbano más evolucionado, maduro y más dinámico desde el punto de vista de las variables, sobre todo de las variables de actividad, no de demografía, pero donde también Santander juega un papel, donde Asturias, la región central de Asturias, que a diferencia de Galicia tiene la fortuna de tener los tres núcleos urbanos del Principado en un espacio muy próximo, y por lo tanto pueden ser transferidas movimientos entre uno y otro con una gran facilidad y con una gran diversidad, y por lo tanto supone una masa crítica importante, la de Asturias, del orden de los 800.000 habitantes, es importante también. Y luego aparece el sistema urbano de Galicia, que está constituido, como bien se ve, no solo por un sistema urbano litoral, Coruña-Ferrol, Pontevedra-Vigo y la Ría de Arousa, con Santiago, sino también por dos ciudades interiores, que son el municipio de Lugo y el municipio de Ourense, de cierto nivel de fortaleza, de cierta masa crítica, como iremos viendo. A diferencia de Portugal, en donde el interior portugués, toda esta raya es la frontera con España, el interior portugués no existe desde el punto de vista de su peso urbano. Toda la expresión urbana de Portugal, del norte de Portugal, está concentrada, y eso sí, con un tamaño mucho mayor, y no dejo de llamar la atención sobre este hecho porque es un hecho objetivo y poco conocido y poco valorado por la opinión pública. Quizá en Vigo esto está más asumido, pero en Coruña esto sigue siendo un tabú, hablar de Oporto, sigue siendo, en cierta manera, hablar de un enemigo distante o de algo que
de algo que no conocemos, que es Oporto, en donde efectivamente en Oporto se produce esta condición de una ciudad de cierto tamaño, que es la ciudad central de Oporto, mejor dicho, el área metropolitana de Oporto, que tiene un cierto tamaño, pero una conurbación de densidades elevadas, por encima de los 400 y de los 800 habitantes por kilómetro cuadrado, municipio a municipio, en un conjunto de municipios muy importantes. Algunos de ellos poco conocidos como ciudades, pero que tienen mayor peso demográfico que Vigo. En este momento, el municipio más grande del eje atlántico es Vilanova de Gaia, ni siquiera es Porto capital, que es un municipio, por otro lado, muy pequeño, de extraordinaria densidad, pero de tamaño demográfico inferior a Vilanova de Gaia, que es el municipio más importante del eje atlántico, pero que no está en el eje atlántico, curiosamente, porque el eje atlántico, bueno, no hablaré de esto, pero el eje atlántico no fue capaz de superar las fronteras de la institucionalidad de las capitales y no fue capaz de conurbar los fenómenos urbanos al uno y al otro lado de la frontera. Y habrá que hacer otra cosa. Entonces, encontramos esta distribución, que yo creo que es una distribución histórica, y lo veremos en la evolución desde el año 91, 2001, al 2006, esta evolución de este mapa. La podíamos ver antes, pero desgraciadamente yo no tengo todavía datos informáticos de Portugal para poder ver la evolución desde 1900, que habría que verla y sería interesante cómo se ha formado este sistema de aglomeraciones, de sistemas, cuya dimensión es mayor que las ciudades centrales. No pensemos en las dimensiones de 200.000 habitantes, que son las que estamos atribuyendo en general para describir el tamaño de las ciudades centrales. Nuestras ciudades son más grandes, porque desarrollan funciones para poblaciones mayores, porque conurban ámbitos de hinterland, ámbitos de proximidad y desarrollan funciones más complejas. Eso ocurre en Galicia y ocurre en el norte de Portugal, no ocurre tanto en el resto de España, con las excepciones del Cantábrico, que además tienen un sistema más litoral y más ceñido. Y esta es una característica que no se ha descrito y ni se ha explicado todavía lo suficiente. Bien, este equilibrio, diríamos, direccional, nos habla efectivamente de un norte, de un oriente, de un sur, de tres espacios centrales y de un espacio que no está claramente articulado, porque a diferencia de nuestro sistema político, que ha tenido la buena orientación de descentralizarse en comunidades autónomas y poder gobernar muchos fenómenos de forma descentralizada, el Estado portugués sigue siendo un Estado unitario. Y la ciudad de Oporto, siendo la segunda ciudad de Portugal y en muchos aspectos, en algunos aspectos la primera, en algunas masas la primera, no tiene la capacidad política de autogobierno ni la capacidad también de interlocución con los espacios autonómicos españoles que se lo come Lisboa. Y esto es una anomalía y introduce una dificultad adicional para los proyectos de cooperación entre las ciudades y los proyectos de cooperación transfronterizos. Pero ahí está este mapa, y este es el mapa con el que tenemos que imaginarnos estas cuestiones del reequilibrio y estas cuestiones de la gobernanza de los territorios. Hay que advertir con respecto a esto que en España se tomó una decisión en el año 97, que fue la dinamitación de la ordenación del territorio de matriz estatal, que es una decisión, a mi juicio, equivocada, irrevisable, en la medida en que fue resultado de una pelea judicial por una ley del suelo, pero dio como resultado una interpretación del Tribunal Constitucional que dejó sin competencias al Estado central para la ordenación del territorio. Es una anomalía y una dificultad en el ámbito europeo, en donde estados que tienen un nivel de descentralización mucho mayor que el nuestro y que además tienen una tradición de ordenación del territorio muy asentada en todos los escalones, como Holanda y Dinamarca, mantienen competencias de ordenación del territorio que son de carácter estatal, de carácter nacional. Esto hace en España esta cuestión de la ordenación del territorio y del reequilibrio territorial una cuestión muy compleja. Lo estamos viendo cuando hay una catástrofe. Lo que significa la complejidad de nuestro Estado, la diversidad de competencias y la necesidad de que, independientemente de las funciones políticas que están asignadas o a ayuntamientos o a comunidades autónomas o al Estado, existan mecanismos de coordinación y mecanismos estables de cooperación que no estén enmarcados en esta cosa del navajeo político que tan acostumbrados estamos a vivir en nuestro país.
Lo grave que esto significa, en el tema de la ordenación del territorio, yo llamaría la atención sobre esto, sería un largo debate, porque probablemente no se puede volver a situaciones anteriores, pero sí, diríamos, cuando nos hacemos la pregunta de cómo se equilibra esto, cómo se toman decisiones que afectan a algo más que las comunidades autónomas, si esas decisiones se toman por contrato bilateral o cómo se toman, qué pasa con el presupuesto, con la distribución del presupuesto, con la asignación a las comunidades autónomas, todo este juego de intereses, de pequeñas vilezas, de influencias que tiene que ver muchas veces con las simetrías o asimetrías de carácter político y poco que ver con estas cuestiones de largo plazo que requieren una cierta madurez europea. Ahí es donde yo creo que todavía no somos plenamente europeos. Bien, vemos ahora el noroeste, esto no es más que un zoom del anterior, para entender lo que estaba explicando al principio. Nuestro noroeste es un noroeste problemático porque tiene efectivamente estos poderes axiales, a los que normalmente se les llama el eje atlántico. Esto realmente es el corredor del eje atlántico. El eje atlántico es también la articulación de los interiores. Tiene este gran potencial, que sin duda alguna ha sido observado por aquellos sectores más dinámicos del mundo del capital, de la empresa y de la planificación, ya en los años 70, la autopista del Atlántico, independientemente de la opinión que hayan tenido muchos, ha sido una decisión no solo acertada, sino absolutamente necesaria para consolidar realmente un sistema de movilidad entre ciudades que fortalezca las relaciones cotidianas entre ciudades que forman parte de un sistema de dinamismo económico clarísimo desde los años 60 y que no tiene más que seguirse desarrollando, pero tiene este problema del interior. Nuestro noroeste tiene el problema de los interiores. Estos interiores de la provincia de Lugo, básicamente, pero también estos interiores castellano-leoneses, estos interiores asturianos, que hacen de estas distancias grandes problemas, porque efectivamente conseguir una infraestructuración de este conjunto del noroeste peninsular que permita la movilidad y que permita la complementariedad entre territorios será todavía una cuestión de décadas. La cuestión del ferrocarril, de un ferrocarril por el norte, y la cuestión de una eficaz articulación del sistema de carreteras será todavía una cuestión de décadas. Todavía estamos padeciendo el aislamiento de este norte cantábrico y no digo nada del interior. Y el interior portugués participa de estas mismas condiciones, la línea de Portugal, que el interior de Galicia. En Galicia hay dos interiores. Hay el interior próximo, el de Ourense y quizá el de Lugo, y hay el interior de montaña, que se extiende más y encuentra lejos este cuadrante del noroeste. Encontramos aquí Salamanca, aquí encontramos León, poco encontramos por aquí. Y sin embargo, parece interesante poder organizar el noroeste en su conjunto, más allá de lo que significa la cooperación Galicia, el norte de Portugal, que está políticamente asentada, pero que ha dado pocos frutos efectivos. Ni siquiera el AVE se ha podido coordinar, el AVE gallego y el AVE portugués se han podido coordinar. No he visto yo a los poderes económicos privados, impulsar la necesidad de este AVE con la misma energía con la que han estado pidiendo que Madrid acelere los plazos del AVE con la meseta. No he visto yo todavía esas complicidades de los sistemas económicos para impulsar una eurorregión de más de 6 millones de habitantes y desde luego no he visto todavía las relaciones fluidas y ordinarias entre Asturias y Galicia o entre Castilla-León y Galicia, y sin embargo Asturias está por ahí en sus en sus arcos atlánticos, y Castilla-León tiene convenios bilaterales también con el norte de Portugal. Todavía falta una visibilización de este espacio, que es un espacio, como iremos argumentando, con ciertos problemas en el conjunto de la península ibérica. Pasamos ahora a ver lo que propiamente entiendo yo que son los sistemas urbanos importantes de este sistema. Yo identificaré estos tres con el mismo patrón de densidad. Lo que podemos entender como la región urbana del sur de Galicia, formada por, obviamente, la ciudad de Vigo, la ciudad metropolitana de Vigo, con este entorno de proximidad que constituye su área
su área metropolitana clara, dura, formada por estos municipios, hasta Bayona, con la posibilidad quizá de incorporar en su región a otros municipios más lejanos como Pontareas o Tui, y que claramente, diríamos, conurba el sur de la ría, el sur de la parte norte de la ría de Vigo, en un todo, pero que a la vez se extiende en contigüidad con Pontevedra, que a su vez es una ciudad también con una expresión litoral, sobre todo en su margen norte, también en el sur, que claramente forma un espacio funcional con Vigo. Podría también entenderse, yo entiendo, digamos, ciertos afanes vigueses de intentar abarcar en esta delimitación regional lo que es la Ría de Arousa, pero la Ría de Arousa participa no solo de las influencias del sur, sino también de las influencias de Santiago, y a su vez es un espacio propio, con leyes propias, que no está claramente visibilizado. Luego lo veremos en un mapa adicional. Santiago es a su vez un área urbana de menor porte. Esto yo creo que tiene una condición metropolitana y una condición, diríamos, de internacionalización por su actividad productiva, por su capacidad de exportación, por su jerarquía también educativa y empresarial, sin duda alguna. Y es todo ello un espacio que se sitúa casi todo él por encima de los 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Luego, si acaso, daré algunos datos de cómo medir esto, ¿no? ¿Qué tamaño tiene Vigo? ¿Qué tamaño tiene la región? Yo le prefiero llamarle la región, creo que es el término más correcto, en términos planificatorios y también en términos geográficos, una región urbana. A la misma escala, la región urbana Coruña-Ferrol, de tamaño similar, de parámetros similares, también formada por la continuidad de Coruña, que es una ciudad más densa todavía que Vigo, el núcleo central de Coruña, que se extiende periféricamente sobre los municipios de Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros, básicamente, formando también una ciudad metropolitana de proximidad, similar a esa ciudad metropolitana de proximidad que veíamos para Vigo, con este espacio de rías intermedias, y la ciudad de Ferrol, que es un mundo distinto, que tiende, digamos, a estar relacionado a través del cordón de la autopista y que en todo caso forman una unidad similar. El conjunto de Galicia, visto en esta clave de densidad, este mapa es bastante ilustrativo de cómo es Galicia hoy en día. Aquí, diríamos, el divisor, es decir, el territorio en el cual estamos distribuyendo los habitantes es la parroquia, no ya el municipio, y por lo tanto el grano es más fino y nos permite apreciar con más claridad cómo son las cosas. Cuando hablamos de Coruña-Ferrol y de Vigo-Pontevedra ya lo hemos visto, pero cuando hablamos de Lugo ya no hablamos del término municipal, hablamos de las parroquias asociadas al núcleo central de la ciudad de Lugo. Y cuando hablamos de Ourense podemos distinguir con claridad aquella parte de la ciudad que es claramente central y que tiene clara densidad. Este es el mapa de nuestro sistema urbano principal, pero a la vez existen otras parroquias, otros centros, secciones censales que podemos considerar urbanas por su densidad, como es el caso de Monforte, y otros núcleos intermedios que desde Santiago nos hablan de un eje que tiende, diríamos, a coger la forma de la vieja carretera de Ourense, llegar a Monforte y penetrar por el Sil a los Valdeorras para llegar hacia el Sil. Este es un eje importante, va a ser muy importante ya con la conclusión de la autopista de Santiago a Ourense, que será pronto, lo va a ser más importante con la penetración de la línea de alta velocidad ferroviaria central, que es la de Ourense a Santiago. Ourense, que no es despreciable y tiene un tamaño y una masa crítica importante y algo de densidad a su alrededor, con algunos núcleos secundarios, se va a poner en el mapa de la centralidad gallega. Lugo también es una ciudad importante y el cómo se articulen las relaciones de estas dos ciudades interiores con sus villas y cómo algunas de estas villas jueguen un papel más decididamente de ciudades, por lo menos en cuanto a equipamiento, va a explicarnos cuál ha de ser el futuro de esta Galicia interior, que desde el punto de vista de sus factores históricos, cuando hablo de factores históricos, agricultura, ganadería y silvicultura, decae, pero desde el punto de vista del crecimiento de los servicios, no decae tanto.
yo diría que no solamente no decae, sino que está en un proceso dinámico, diríamos, de segundo nivel que el de las ciudades, pero acompañando bastante bien, sobre todo a través de las políticas públicas, el crecimiento de las ciudades. Y tenemos este sistema del norte de Lugo, que también tiene su interés, punteado por núcleos pequeños como Ribadeo, Foz, Burela y Videiro, que está un poco aislado, pero que las previsiones que ya en el plan de Estrada se dan de accesibilidad general permiten entender que en un plazo no superior a una década estará conectado eficientemente con el resto del sistema urbano y ya no habrá una perificidad, diríamos, una marginalidad por razones de localización de estos sistemas. Por otro lado, yo con este mapa quiero también llamar la atención sobre otro hecho que es muy común, sobre todo en la opinión periodística, y es el hecho de que toda Galicia es el eje atlántico, el corredor atlántico. No, eso no es verdad. Lo que llamamos las provincias atlánticas tienen también sus desiertos, especialmente la provincia de A Coruña, que tiene aquí, en la trasera y en la Costa da Morte, un cierto desierto, además muy poco dinámico. La provincia de A Coruña es casi todo las rías Ártabras, Santiago y algo de la ría de Noia y la parte que le toca de la ría de Aros. El resto de la provincia es parecida al interior próximo de Lugo en relación a Coruña, como lo mismo que ocurre en la provincia de Pontevedra, donde efectivamente el interior de la provincia de Pontevedra es también poco denso. Es decir, visto así, el mapa de Galicia es un mapa bastante claro, a mi juicio. Hay 7 ciudades. Esas 7 ciudades son indiscutibles, son ciudades principales. Las ciudades litorales, incluyendo algunas características de Santiago como ciudad litoral, tienen a su vez un país alrededor que es un país nada despreciable en términos de concentración de la población y de concentración de la actividad, que se ha ido desarrollando en las últimas 2 décadas con unas ciertas claves de dinamismo, que han ido acompañando el crecimiento de los elementos principales del sistema, que se han transformado no tanto demográficamente, porque no ha habido tanto crecimiento en las ciudades, como sobre todo funcionalmente. Han ido enriqueciendo su capacidad de liderazgo, su capacidad de dirección, con un urbanismo en general deficiente, pero desde el punto de vista funcional, sin duda, con un equipamiento, sobre todo un equipamiento educativo, un equipamiento gestor y un equipamiento financiero importante, que ha hecho de nuestras 2 ciudades principales, Vigo y Coruña, 2 metrópolis significativas en el conjunto de la península ibérica, y no solo en el conjunto del cuadrante noroccidental, sino también en el conjunto de la península ibérica, que han sido capaces de generar un encadenamiento del empleo privado sobre el desarrollo de los servicios públicos, que ha sido el motor de desarrollo en los últimos 20 años de nuestros sistemas urbanos en toda España, acompañando esta bonanza de la integración en la Unión Europea, de las políticas de vertebración y de solidaridad, de la mejora de las condiciones de los servicios de educación, sanidad, infraestructura espectacular, que sin duda alguna no hemos valorado todavía en la opinión lo suficiente. También es verdad que esa modificación se ha producido en tal celeridad, en tal rapidez, que no ha permitido observar y decantar con suficiente calidad muchas de las acciones realizadas, que han sido a veces, no digo contradictorias, pero sí despilfarradoras o sobredimensionadas o no bien dimensionadas, ¿no? Nuestro mapa está claro, nuestras ciudades interiores tienen una oportunidad de desarrollo, de hecho se están desarrollando desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista demográfico, tanto o más que las ciudades litorales. No es verdad, por lo tanto, esta especie de lamento del interior de que todo se queda en las provincias. Hay que matizar algunas de estas aseveraciones. Y tampoco es verdad que este mundo que está debajo de las 7 ciudades sea un mundo rural, por mucho que efectivamente su pátina fundamental, su historia, su morfología es rural. Aquí pasan más cosas, y esa es una de las cuestiones que me interesa argumentar. Si lo vemos ahora en el conjunto del corredor atlántico, del trabajo de investigación que hicimos más fino, cuando analizamos el sistema de ciudades principales de Galicia y norte de Portugal, con una cartografía adecuada que nos permitió repartir
mejor la población, ya no por ámbitos, sino por morfologías, y pudimos establecer mapas de estas características. Voy a recorrer este mapa de norte a sur para intentar transmitirles la forma en la que a la altura del año 2002 veíamos en esta investigación la forma y la densidad neta, ya no bruta, ya no extendida sobre kilómetros cuadrados, sino extendida sobre aquellas partes de las parroquias que tenían efectivamente ocupación para poder calibrar, diríamos, la forma del sistema. Aquí vemos la región de Coruña delimitada no por ámbitos administrativos, sino por continuidades de carácter morfológico. Una región que, a mi juicio, involucra Carballo, que es un núcleo que está comunicado por una autopista de peaje, que por tanto permite que su lejanía se transforme en tiempo de viaje razonable, que es denso, etc. El área de proximidad de Coruña es esta delimitación de aquí, abarca estos espacios de contigüidad con la ciudad, de desbordamiento de la ciudad central, que es donde se está formando una ciudad que es a la vez de núcleos compactos, como es Betanzos, Osada y algunas secciones necesarias del fondo de la ría, y una ciudad difusa, una ciudad donde el crecimiento suburbano adquiere formas de urbanización reglada, de baja densidad, que se complementa desde el punto de vista de los usuarios y desde el punto de vista de las funciones que desarrollan esos usuarios viviendo donde viven y trabajando donde viven, donde trabajan, que es a veces en sitios distintos, desarrollan formas de ciudad que a mí no me parecen extrañas en el contexto europeo, de acuerdo con nuestra morfología. Esa ciudad difusa se monta mucho sobre la nucleación rural antigua, la hace evolucionar, pero no es el sprawl, no es el disperso. Hay que distinguir entre el difuso, una forma de urbanización no compacta y no tan continua, no tan densa, y el disperso como la ocupación indiscriminada del territorio por casas, que se da en toda Galicia y que es cancerígena también en las áreas metropolitanas. Esto es lo que este trabajo permite empezar a visualizar, en categorías analíticas y empíricas que permiten comparar Galicia con Portugal con las mismas variables estadísticas, que eso era una cosa que no se había hecho antes. Ferrol es un área urbana, Coruña es un área urbana metropolitana con esta delimitación, Santiago es un área urbana con esta delimitación que abarca obviamente municipios periféricos como Teo, Ames, incluso Rois. La Ría de Arousa con esta delimitación, rojos son los compactos, amarillos se ve borrosamente, pero visualmente lo que interesa es quedarse con la idea del rojo, que es el compacto. La Ría de Arousa es algo tal como dos frentes de mar con pequeños núcleos que forman rosarios de continuidad a lo largo de las riberas. Yo en los años 70, cuando empecé a trabajar en estas cosas, les llamaba aglomeraciones litorales, o rosarios litorales, forman una unidad ecológica ambiental que tiene la ría como soporte, no deben ser vistas como una parte de Pontevedra y una parte de Coruña. Esto es una cosa en que yo insisto mucho y he escrito sobre esta cuestión para las directrices, error de las directrices, no haber visto la Ría de Arousa en su unidad, porque la Ría de Arousa no es cualquier cosa, tiene más de 100.000 habitantes, tiene 823 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, tiene una densidad, diríamos, equivalente a una región urbana de estas que estamos delimitando. Y además pasan cosas en la Ría de Arousa. No tiene ciudades canónicas, pero no se puede decir que Vilagarcía o Ribeira no son ciudades, o no se las puede tratar como no ciudades, porque sería un error. Seguirlas tratando como rurales, como pueblos, como lo que sea. Llamarles a esos sitios lo que no son. Hay que ponerles nombre, hay que buscar el nombre adecuado. No son núcleos pesqueros, no son núcleos, son pequeñas ciudades. En Inglaterra a estas ciudades se les llamaría towns. Se les llamaría small towns, pero se les llamaría towns. Y se les daría un estatuto propio de las ciudades. Y los estatutos propios de las ciudades es un control férreo del espacio urbano, una disciplina férrea del automóvil, una calidad de los equipamientos propia de las ciudades, unos atractivos, incluso una monumentalización, una arquitectura propia de las ciudades y un control de algunas variables urbanísticas que están desmadradas. No hablemos de Vilagarcía, vosotros lo conocéis mejor que yo, Ribeira, caso, diríamos, uno de los casos de verdad de desajuste urbanístico.
Bien, siguiendo en este recorrido y sin cambiar de escala, porque aquí lo que se trata es de irnos haciendo con la idea de masa y dimensión también, vemos cómo veo yo, esto es un trabajo académico, no tiene ningún interés en aportar ideas políticas o administrativas sobre esta cuestión, que es más compleja y que hay que verla desde otras perspectivas también, la ciudad de Pontevedra, el área urbana de Pontevedra y el área urbana de Vigo, o el área metropolitana de Vigo, en todo equivalente a esta área metropolitana de Coruña. Seguimos bajando, siempre encuadrada en esta idea de regionalización, de región, que claro, tiene que tener límites de continuidad, pero también límites ecológicos. Es difícil romper la ría de Arousa, es difícil decir si Grove es más de Pontevedra o es más de Arousa. Aquí hicimos el ejercicio con una cierta ambigüedad, cerrando Arousa por el sur de Cambados, por el Umia, y dejando Grove, fijaros cómo queda descolgado, como parte de la región de Pontevedra. Le vendría bien a Pontevedra, y yo creo que un estudio a fondo demostraría que las relaciones de movilidad cotidiana entre Grove y Pontevedra son más intensas que entre Grove y Vilagarcía. Efectivamente, una delimitación planificatoria no es solamente la constatación de una situación, es también una voluntad de objetivos, una formulación de ideas, de equilibrio, de aspiraciones que puede modificar estas cosas. Esto es lo que yo creo que habrá que hacer en los próximos años si se avanza en la ordenación del territorio. Bien, seguimos y llegamos aquí a cómo nuestros colegas portugueses delimitaron lo que ellos llaman la City Region de Oporto. Esta City Region, para ellos, para nuestros colegas, Nuno Portas, Manuel Fernández de Sá, fueron unos investigadores portugueses que trabajaron conjuntamente con nosotros, abarca Aveiro, que está en la región centro. Abarca, por supuesto, el área metropolitana de Oporto, lo que ellos llaman la conurbación metropolitana de Oporto, y abarca una serie de sistemas, entre los cuales hay algunos que tienen una población que a nosotros nos sorprende por su tamaño. Por ejemplo, la conurbación no metropolitana do Val do Ave, que tiene 348.000 habitantes en el año 2001. Esta región del norte de Portugal, llamada City Region portuense, región urbana, como la iniciamos a llamar en los estudios del eje atlántico, región urbana norte, o archipiélago, como también se ha llamado en otros estudios, Álvaro Domínguez, Nuno Portas, tiene una dimensión demográfica en 2001 de 2.900.000 habitantes, con una densidad de 711 habitantes por kilómetro cuadrado. Comparada con las mismas categorías con nuestras regiones urbanas, la región urbana de Coruña-Ferrol tendría una dimensión de 560.800 habitantes del año 98, ahora un poco más, y una densidad 565 habitantes por kilómetro cuadrado. La región urbana de Vigo-Pontevedra tendría una dimensión demográfica de 622.000 habitantes, 623, y una densidad de 400 y algo habitantes por kilómetro cuadrado. Perfectamente comparable. La aglomeración litoral de la Ría de Arousa, 800 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, el doble de densidad, delimitada así porque es muy litoral la delimitación, con 100.000 habitantes. Y el área urbana de Santiago tendría 111.000 habitantes y 669 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, estamos todos, en todas estas magnitudes, en densidades superiores o en torno a los 500 habitantes por kilómetro cuadrado como densidad media. Por lo tanto, capaces de soportar la idea de conurbación, la idea de gestión conjunta del territorio y del espacio que está implícita en este concepto de los sistemas urbanos. Y con una disimetría, yo eso quiero recalcarlo para que en el futuro lo tengamos claro, con una disimetría demográfica entre el norte de Portugal, la región urbana del norte de Portugal y nuestras regiones urbanas. Por muchas vueltas que le demos y manejando otras variables como indicadores económicos, nuestras dos regiones urbanas caben desde el punto de vista del tamaño y de sus funciones económicas, caben dentro de la región de Oporto, son menores. En términos europeos, el único espacio visible en el mapa europeo de esta región, euroregión Galicia Norte de Portugal, por ahora, es Porto. Porto figura. Coruña no, y Vigo tampoco. Porque nuestra administración anterior
que era una administración muy antimetropolitana y nada urbana y nada municipalista, no tuvo el coraje de abordar esa realidad compleja de nuestras regiones y de nuestras ciudades bipolares, estas metrópolis regionales, urbanas, Coruña, Ferrol y Pontevedra, Vigo, para que figuren en el mapa europeo, necesitan una dimensión, una masa crítica, que en términos europeos está establecida en torno al medio millón o al millón de habitantes, y si no hacemos valer esa condición funcional que para cualquier usuario de estos territorios es clara, no la hacemos valer en términos de ordenación del territorio y también de asunción política y social de este valor potencial que significa ser más grande, pero a la vez ser más complejo, más diverso, y tener que negociar todos los días entre municipios que no tienen, obviamente, la misma fortaleza política ni la misma importancia mediática, si ese proceso que llamamos en términos urbanísticos procesos de cooperación, procesos de transversalidad y procesos de geometría variable, no los asumimos como procesos propios, nuestras ciudades no aparecen en los mapas. Y por lo tanto, cuando se trata de negociar en Bruselas con los intereses de Aquitania y los intereses de Rennes, los intereses de Burdeos, los intereses de Rennes, nosotros no salimos, no estamos. Y no estamos no es porque seamos pequeños, sino porque somos cativos, porque somos, digamos, localistas. Esta es la cuestión, una de las cuestiones que a mí me parece importante. Yo la entiendo muy bien, esta cuestión. Yo entiendo muy bien la historia. Vivo en una ciudad que es la más localista de Galicia, la que además tiene un periódico que se llama La Voz de Galicia, pero que no es de Galicia, sino es la voz de la ciudad. Es más, es la voz de algunas instituciones de la ciudad, pues yo creo que ya no representa ni de lejos, diríamos, la complejidad de la ciudad. A mí no me representa, y yo soy coruñés, y no me considero coruñesista, porque efectivamente juega con un elemento trucado, que es un elemento ideológico, que es el elemento de nosotros somos los más importantes, somos los mejores, somos los tal, y los demás... Eso. Bueno, estas son cuestiones que yo creo que han estado ocultas en la opinión pública gallega con toda esa larga fase de gobernación que tuvimos, de una opción política que hacía de la identidad rural, sobre todo, y del provincianismo, un factor también de identidad política que jugaba y sigue jugando todavía con esa cuestión, y dejaba, en cambio, que los alcaldes tuvieran otro espacio, pero tampoco la opción de los alcaldes maduraba demasiado en relación a la manera de relacionarse los alcaldes, quiere decir los municipios, con otras instituciones del Estado y del territorio, que no fuera, diríamos, el contrato o diríamos, el conseguidor. Vázquez era efectivamente la representación del alcalde conseguidor, del alcalde decimonónico, que lo que le interesaba era sobre todo conseguir inversiones para los suyos, y dar la imagen de que él exigía y los demás pedían. Eso lo decía la prensa, lo puedo documentar, no exigían. Esta cuestión es, a mi modo de ver, profundamente negativa en los finales de los años 90, y ya no digo nada en la década en la que vivimos, y sigue pesando bastante en relación a nuestro imaginario colectivo. Voy a seguir con la explicación. Vamos a ver ahora, en esta segunda fase, voy a ser más rápido ahora, observar la evolución reciente de la península en tres momentos y utilizar, además del mapa de densidades, que sigue siendo los mismos colores, están un poquito más fortalecidos los colores por el tipo de Pantone utilizado, pero sigue siendo el mismo mapa del año 91, mapa del año 2001, mapa del año 2006. Esta es la radiografía más reciente de nuestra península y de sus sistemas urbanos en el año 2006. No se diferencia del año 2001 mucho, ni del año 91. Es decir, el mapa que tenemos habíamos llegado a él en el año 91. En un proceso que se había acelerado mucho desde los años 70, ya en la década de los 60 a los 70, la concentración de la población empezó a fijar pautas metropolitanas en todo el Estado, ya el vaciamiento interior se aceleró en toda la península. Eso ya venía de atrás, pero ahora ocurren, y ahora es lo que vamos a ver el mapa de otra manera, con otro código de colores que nos explica otras cosas. Aquí, en lugar de densidad, estamos viendo los intervalos relativos de dinamismo demográfico. Los colores rojos son
municipios que crecen. Cuanto más rojos, más crecen. Los colores azules son municipios que se contraen, que pierden población. Cuanto más fuerte es el azul, mayor es la contracción. Los intervalos de la década del 91 al 2001 permitieron calibrar los intervalos de crecimiento en esta secuencia. Los crecimientos mayores del 20% y los decrecimientos mayores del 20%. Es decir, y los intermedios del 10 al 20, etc. Como vemos, en la década del 91 al 2001, todo el crecimiento español e ibérico fue de tipo similar. Se concentraron los espacios densos, se hicieron más densos y se hicieron más profundos, en el sentido de que, digamos, la densificación penetraba más en el territorio de influencia, no se quedaba solamente en los espacios urbanos ya densos, sino que penetraba. Esto ocurrió bastante por igual en toda la península ibérica. Ocurrió, lógicamente, la década de los 90 fue realmente la década madrileña, la que alimentó, diríamos, ese extraordinario fenómeno inmobiliario de crecimiento de los servicios y de capitalidad que todavía sigue vivo en Madrid, que probablemente tenga con la contracción de los ladrillos una cierta mejora, pero va a seguir en el plano cultural, en el plano empresarial, en el plano del transporte, en todos estos planos cuyos cimientos se colocaron en los años 80 y explosionaron, sobre todo en los años 90. El crecimiento, por lo tanto, del ámbito madrileño. Fijaros que ese crecimiento se produce en la periferia de Madrid y no en el centro, lo cual es característico también de todas las metrópolis maduras en esta década. El crecimiento no se concentra en los espacios centrales de las ciudades, sino que se produce en los contornos de los espacios centrales y explosiona en la periferia. Es lo que Antonio Font ha denominado la explosión de la ciudad, que es un fenómeno europeo, que se produce en la península ibérica, pero también se produce en Gran Bretaña, se produce en la región de Milán, Turín, Venecia, en la región de l'Île-de-France, se produce también en los espacios holandeses, daneses o alemanes, con otras ordenaciones del territorio, etc., pero se produce. Es decir, es una tendencia bastante lógica y bastante natural. Lo más interesante de esta cuestión es que en esta década nuestras ciudades gallegas, siendo pequeñas todavía en términos europeos, crecen. Luego veremos cómo se expresa también el fenómeno del crecimiento a nivel parroquial. Crecen Vigo, Coruña y Santiago, crecen también, aunque en menor medida, las Rías Bajas, crecen también los entornos interiores, menos Lugo porque es municipal el mapa de Lugo y no se ve bien, más Ourense, crece, no mucho, y crece sobre todo el norte de Portugal. También crece mucho Lisboa en esta década, crece mucho el Algarve, crece mucho Andalucía y crece de una manera más potente Levante en la década 91-2001. En la década 2001, y ahí es donde quiero llamar la atención porque esto no es muy conocido, esto lo hemos todavía traído a la lectura muy recientemente, hace unos meses, y todavía no he tenido mucha ocasión de explicarlo. En la década de 2001 al 2006, este fenómeno del crecimiento, que era relativamente claro, sus pautas espaciales eran relativamente claras en la década anterior, se descompensa de una manera extraordinaria. Evidentemente esto no puede ocurrir así en el periodo 2006-2010, porque sería realmente problemático para nosotros. Lo primero que llama la atención es que efectivamente hay un desbordamiento de los ámbitos de crecimiento del levante español que es absolutamente general y que lo toca todo. Toca los sistemas urbanos, pero también toca los pueblos, toca los interiores, lo toca todo y establece casi continuidades con Madrid. Y Madrid explosiona de una manera radical. Estamos hablando de demografía, no estamos hablando de edificación. Por lo tanto, si esto ha crecido así demográficamente, hay dos explicaciones estructurales que hay que profundizar. Una de ellas es el crecimiento del stock de vivienda, que es una condición previa y necesaria para que haya crecimiento demográfico. Dos, es la cuestión de la inmigración. En realidad es probablemente el crecimiento de la inmigración que ocupa
lo que puede, porque la inmigración no tiene capacidad de exigir vivienda, tiene solo la capacidad de colocarse en el mercado de trabajo, lo que nos está explicando esta extraordinaria explosión demográfica y este descontrol espacial de la explosión demográfica de la década, de los 5 años primeros de la década en la que estamos. Cómo se vaya a prolongar esto en la segunda parte de la década será una cuestión que habrá que observar. Segunda cuestión, Portugal crece menos. Tercera cuestión, Galicia se sigue portando parecido, pero el conjunto del noroeste crece menos. Fijaros la crisis en el interior de estos espacios, cómo se hace más evidente, cómo el proceso tan claro de concentración y de estiramiento de la región de Oporto en el año 2001-2006 ya no es tan claro. Es decir, hay una cierta contracción. En esta tarta de la inmigración, el noroeste participa menos. Yo todavía no he profundizado en el análisis de esto suficiente para sacar más conclusiones, pero sí ahora voy a comentar esto que publica la prensa en el 22 de enero, dando cita de una proyección de población y de inmigración que hace el Instituto Nacional de Estadística. Evolución de la población en España hasta el 2018. El Instituto Nacional de Estadística publica estos datos, que han sido comentarios por la prensa gallega también, aunque la información que yo he escaneado es de la prensa estatal, que es más interesante, porque la prensa gallega achaca esta cuestión prácticamente al bipartito. Prácticamente al bipartito, como no puede ser de otra manera. Todos los procesos de largo plazo tienen las culpas los datos del corto plazo. Galicia pierde población, etc. El problema no es que Galicia pierda población, el problema es que, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, que es un instituto serio, pero que tiene algunas deficiencias metodológicas, a mi juicio, importantes, son proyecciones sobre tendencias, se está produciendo una inflexión a la altura del año 2008 de la tasa de crecimiento que ha sido muy acelerada entre el año 2002 y el 2008. Se está produciendo una inflexión, ellos estiman que esa inflexión produce un menor crecimiento hasta el año 2018, pero en todo así hay crecimiento. Sigue habiendo crecimiento y se espera, desde el punto de vista de la proyección de los datos estadísticos, que siga habiendo inmigración, en menor medida, pero sigue habiendo inmigración. Pero lo más significativo es que esta inmigración que se sigue esperando hasta el año 2018, en una década, sin haber manejado más variables que quizá las de coyuntura y las demográficas, es decir, sin integrar otras que son las políticas, las de las políticas económicas y las de las políticas territoriales. Fíjense en este mapa en donde se estiman por ámbitos geográficos el peso del saldo migratorio por regiones previsto entre el año 2008 y 2018. Y en ese saldo migratorio, donde cada cuadrado en su tamaño es una cifra, 500.000 son estos, proyectan que haya 500.000 o de este orden en Andalucía, más de 500.000 en la región centro, bastantes en Cataluña, bastantes en Levante y prácticamente nada en el norte. Es decir, el norte, y eso es la cuestión que me preocupa y por eso le di título a esta conferencia, una evolución problemática. Es decir, en el norte parece que la inmigración, según estos datos del INE, no va a tener lugar con el mismo patrón de evolución que en el resto. Es decir, estamos ante un cierto problema desde el punto de vista de la gestión de estas variables. ¿Qué pasa? Y este es el último comentario sobre Galicia. ¿Qué pasa en Galicia? ¿Y cuánto es distinto Galicia? ¿Cuánto sigue la pauta general? ¿Qué ha ocurrido recientemente en Galicia que podamos intentar entender con datos? ¿Y qué puede ocurrir? Esta sería la última reflexión que quisiera transmitirlos. Aquí el primer mapa, comparamos la variación demográfica relativa en estos mismos porcentajes que hemos visto para los mapas de la península, del año 91 al 2001, es decir, en la década pasada, con la evolución en la mitad de la década presente, igualando, por decirlo así, los colores para que signifiquen lo mismo. Este es un crecimiento en 5 años, el de la derecha, y por lo tanto hay que igualar los colores para que tengan la misma significación.
Lo que ocurrió en Galicia en la década del 91 al 2001, a mí no me ha llamado la atención, yo eso lo he estudiado a fondo, creo que ha sido lo siguiente. Primero, nuestro territorio interior agrario, esté donde esté, cae desde el punto de vista demográfico. Cae. Y cae de una manera extraordinaria. Es decir, cae irreversiblemente, porque efectivamente estos decrecimientos por encima del 20% son decrecimientos, son contracciones demográficas del 2% anual. En situaciones en las cuales además se combina, y este sería el otro índice, un decrecimiento demográfico con un envejecimiento de la población. Apenas queda población joven en esos territorios que decaen. Y una tercera cuestión, que en esos territorios que decaen no hay otra actividad económica que la agricultura. Estamos hablando de parroquias. Estamos hablando de parroquias. Manuel García Docampo, profesor de Coruña, de la Facultad de Sociología y colega mío en la investigación, establece el concepto de territorios desactivados para cualificar ciertos ámbitos, sobre todo del interior de la provincia de Ourense, que dice que no tienen, desde el punto de vista de las variables demográficas, capacidad de ningún tipo. Son territorios que viven de la seguridad social agraria, de las rentas, de las transferencias de rentas. Que por otro lado, esas transferencias de rentas, y nosotros hemos hecho esta observación en los trabajos que hemos hecho por el Plan de Reequilibrio Territorial, hacen que las condiciones de la renta familiar disponible en esos municipios que más decaen no sean tan distintas de otros municipios que están situados en áreas dinámicas. De hecho, las áreas más pobres de Galicia hoy no son las áreas rurales, son las periferias de las ciudades. Estén donde estén, es decir, las periferias de Vigo en Vigo y las periferias de Coruña en Coruña, pero también las periferias de Vigo en las áreas en donde vive la población vinculada a la actividad económica de Vigo, asalariada e inmigrante. Este fenómeno, diríamos, de la fractura social en Galicia no ha tenido una expresión territorial, por mucho que se quiera decir. Otra cosa es lo que significa, en términos de crisis, de una sociedad en la que efectivamente toda una acumulación de trabajo histórico y unos derechos de vida históricos sobre el territorio están sometidos al vaivén, o diríamos al ven, de políticas económicas que han estado dirigidas desde lógicas no propias o desde lógicas economicistas, lo que ha significado en Galicia el haber especializado una agricultura tradicional con lógicas, diríamos, europeas de corte productivista en un contexto de competencia entre los agricultores franceses, los holandeses y los ingleses con respecto a los agricultores españoles, que además han entrado al final por la cola en esta cuestión y donde el Estado no ha tenido margen de negociación suficiente todavía. Obviamente estas cuestiones son serias suficientemente como para que las cuestiones de política autonómica se enmarquen en su justa medida, porque por muchas competencias que nuestra autonomía tiene sobre el territorio, no tiene demasiadas competencias sobre la actividad económica en el territorio, fuera de lo que es el incentivo indirecto que significan las políticas de servicios, que es donde más incide, diríamos, nuestra comunidad autónoma en términos económicos. Incide mucho menos en políticas industriales y desde luego muy poco todavía en políticas activas, aunque yo creo que en ese sentido se ha estado produciendo una reflexión interesante en el marco de la Consellería del Medio Rural en estos 4 años, que probablemente esté sentando las bases de un conocimiento de realmente el potencial de desarrollo local en relación al medio agrario, que puede encadenar, diríamos, un nuevo tipo de desarrollo agrario que se combine, a mi juicio, con otros tipos de desarrollo que sí que se pueden implementar en el medio agrario. No quiero decir en las parroquias rurales, quiero decir en el medio territorial en el cual se insertan esas parroquias rurales. Porque efectivamente la siguiente característica de nuestro patrón de crecimiento en la década de los 90 a los 91 es que crece el sistema urbano. El sistema urbano es dinámico y es especialmente el sistema urbano del entorno de la ciudad de Coruña, que tiene además un patrón de localización bastante homogéneo y bastante claro. La ciudad central cae, pero las periferias de la ciudad central crecen
y crecen, diríamos, muy armónicamente, por encima del 20%, la mayoría de las parroquias periféricas de los municipios de Arteixo, Culleredo, Cambre y sobre todo Oleiros, y también crece el entorno de Sada, Bergondo, etcétera, crece lo suficiente como para que el saldo conjunto de este crecimiento sea capaz de generar ahorro y riqueza que permiten también una mayor imposición fiscal y una mayor contribución de las ciudades a los factores de desarrollo por vía de los impuestos, que es la otra manera también de ver las cosas. También crece la periferia de Santiago, especialmente algunas parroquias, y crece un poco menos el área de Vigo, que por otro lado está siempre considerada como la number one. Eso también es otra cosa de la prensa. Yo no creo que Vigo sea la number one, francamente. No tengo una observación completa para comparar, tampoco es mi ánimo compararla. Yo creo que Coruña y Vigo se mueven en parámetros similares. Yo creo que la economía coruñesa, la economía de la ciudad de Coruña, en particular, es una economía más articulada, mejor armada que la economía viguesa, que está más dependiente de sus factores de origen. Tiene un sector servicios netamente muy desarrollado, un sector financiero que tira mucho y tiene un factor de cohesión económico local que ha sido un factor importante, diríamos, para superar los ciclos anteriores y encadenar nuevos ciclos de servicio y un ciclo industrial más diversificado. Pero no creo que sean en parámetros muy significativos. Creo que es un parámetro. Pero me llama la atención sobre esta cuestión. Crecen los entornos metropolitanos, la excepción de Ferrol. Ferrol decae, casi todo Ferrol, aunque haya una parroquia que crece, pero la ciudad decae, el conjunto de la comarca ferrolana decae, está todavía en proceso de digestión de la crisis industrial. Pontevedra crece levemente, la Ría de Arousa crece levemente, pero algo crece, y crecen las ciudades interiores. Crecen los dos ámbitos de las ciudades interiores, de Lugo y Ourense, especialmente Ourense, en esta década. Pero también significativamente crecen muchos pequeños enclaves que si no los observamos con atención nos pasan desapercibidos y que vienen a ser en general esos elementos del sistema urbano menor que yo señalaba. Lalín crece, a Estrada crece, Monforte incluso crece, Pilalba crece. Es decir, hay un dinamismo tenue de la Galicia interior que compensa poco la caída demográfica de la Galicia rural. Pero en todo caso, en el saldo conjunto, el crecimiento urbano ha sido mayor que la pérdida de población. Y sobre todo, probablemente, y hay que hacer en ese sentido una observación más atinada, la capitalización del país, en términos de capital público y en términos de empleo, en su conjunto es suficientemente dinámica como para permitir que también las políticas públicas, autonómicas y locales puedan jugar en favor de una redistribución inteligente de los recursos públicos, que es el ámbito de la política. Otra cosa es el comportamiento de los sectores económicos en relación a los sectores públicos. Porque yo creo que en los sectores económicos hay que distinguir entre los sectores netamente productivos, de inversión y de riesgo, y los sectores especulativos que viven de la teta del Estado, sobre todo en este sector maligno que a nosotros nos ha tocado vivir tanto, que es el sector inmobiliario, en donde efectivamente algunos de los negocios podríamos discutirlos en términos de su productividad social y de su encadenamiento del empleo, y algunas de las cuestiones del enriquecimiento, sobre todo del enriquecimiento en cuanto a la transformación del valor artificial de la propiedad del suelo, artificial quiero decir de aumento de valor, son netamente asociales o, diríamos, sometibles a una revisión por las políticas públicas, cuestión que en otra ocasión me gustaría discutir. Este patrón del año 2091 al 2001, que yo creo que nos habla de una Galicia de dos velocidades, efectivamente, de una Galicia donde el interior está desequilibrado con respecto al sistema urbano, pero no de una Galicia que se está cayendo, sino de una Galicia que, diríamos, de alguna forma sigue pautas de transformación demográfica que son previsibles en el marco de una sociedad que tenía y tiene todavía un excedente de población rural y tiene un excedente nominal de población vinculada a las actividades primarias que no se sostiene, salvo que las políticas primarias
sean políticas realmente de alto valor añadido. ¿Y dónde están las políticas de alto valor añadido en el sector primario? ¿O dónde deberían estar, a mi juicio? Deberían estar en aquellos ámbitos de la actividad productiva que se relacionan más con las tecnologías, con el desarrollo de los servicios, con la gestión del medio ambiente, con el turismo y con la elevación en general del tono vital de la población rural, para que efectivamente en ese ámbito del rural, muchas veces llamado así despectivamente, se puedan colocar los cimientos de una sociedad desarrollada con los niveles de desarrollo que tengan que tener. Y eso significa luchar contra el mal urbanismo, significa apostar por el desarrollo de los recursos ambientales, paisajísticos y culturales con rigor, significa, diríamos, elevar el tono y la juventud de las sociedades rurales y significa, sobre todo, y yo creo que este es uno de los grandes retos que tiene este gobierno, si continúa con su mandato, elevar el nivel de calidad de los servicios públicos dirigidos a aquellos sectores más desfavorecidos o en una economía liberal más susceptibles de ser barridos por la crisis. Me refiero sobre todo a los sectores de la ancianidad, incluidos a los desactivados. Creo que toca en este país mejorar radicalmente la calidad de los servicios públicos, incluidos los servicios públicos de proximidad urbana, a estos territorios desfavorecidos, y toca efectivamente no confundir posibilidades que están en la agenda y que son competencia de la Xunta con políticas o declaraciones extrañas como es este tema de la repoblación del rural, que no, efectivamente no son serias desde el punto de vista de su viabilidad. Yo creo que hay que hacer esta distinción. No todo lo territorial es rural, hay que ver y hay que imaginarse una Galicia rural con menos población, con explotaciones más viables, gente más joven y gente con una formación suficientemente homologable con la formación urbana, cosa que en muchas periferias ya se va produciendo por una cuestión de relevo generacional y cultural, a lo que han contribuido efectivamente, yo creo que las fuerzas democráticas y todos aquellos que han hecho de la identidad cultural una bandera de reconocimiento de lo que es la especificidad del país, pero toca hacer políticas de largo plazo que corten con la demagogia de los graneros de votos y de los caciqueos de todo orden, y eso es una cosa bastante compleja y bastante difícil que requiere mucha planificación. La pauta, en definitiva, lo que quiero concluir, la pauta de nuestra Galicia semidinámica o de dinámica de dos velocidades del 91 al 2001 se parece bastante a la que encontramos en el 2001 al 2006. Si vemos la diapositiva siguiente, por ampliarla y por ver de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estas cosas, pues podemos hacer algún zoom. Perdón, esto es demasiado zoom. Bueno, aquí nos podemos, diríamos, entretener en entender cuáles son las pautas de estos territorios interiores dinámicos, ¿no? De estos territorios que no son cualquiera. O sea que aquí estamos hablando de los entornos de Ourense, de los entornos de Lugo, estamos hablando de los Valdeorras, estamos hablando de estos ejes interiores, estamos hablando realmente de un proceso que, a mi juicio, es bastante natural, no es nada extraño. Es decir, que se refuercen las ciudades centrales del sistema en sus ámbitos centrales y en sus ámbitos periféricos es normal. Que las pautas sean un tanto erráticas también es normal, porque no ha habido ordenación del territorio, porque el urbanismo municipal tiene límites, porque 20 años de no abordar una planificación física con una lógica rigurosa de orden territorial, no comarcalizar, porque es una palabra que no me gusta nada. Creo que la de comarcalizar lo que ocultaba era precisamente esa necesidad. Es decir, no integrar los ámbitos de gobierno del territorio propios de las competencias de las consellerías de la Xunta con los ámbitos municipales, no negociar un buen urbanismo, no negociar las infraestructuras, no negociar casi nada entre los grandes, es decir, los municipios grandes y los municipios periféricos, y nada entre la Xunta y los municipios, eso es un error de perspectiva que lógicamente el territorio no lo soporta. Tenemos paisajes muy malos, algunos de ellos irrecuperables. Tenemos villas costeras destrozadas, tenemos ciudades
comarcales o pequeñas capitales que tienen todos los defectos de las ciudades grandes, todos, problemas de aparcamiento, y además tienen un problema de falta de calidad de lo inmobiliario y una enorme falta de calidad de la urbanización, sobre todo en términos vegetales, en términos estanciales, etcétera, etcétera. Nuestro urbanismo, lo poco que ha habido, ha sido un urbanismo escaso y no se le ha dado crédito político. La experiencia de Santiago, que yo me he enorgullecido mucho de participar en ella, no tuvo crédito político. Fuera de el empeño del Xerardo Estévez, ni el alcalde de Vigo de la época, ni el alcalde de Coruña de la época, le prestaron la mínima atención a esa experiencia para poder generalizar algunos de los resultados de esa experiencia. Bien, es verdad que Santiago tenía unas condiciones, pero también las tenía Allariz, y las supo aprovechar, y también las tuvo Oleiros y las supo aprovechar. ¿Por qué no se hizo un urbanismo, diríamos, de nivel en este país? ¿Por qué no se dio una respuesta solvente a algunos de los grandes deficiencias que ya venían detectados de fases anteriores? ¿Por qué nuestras ciudades centrales siguen siendo tan congestivas, tan inaccesibles, tan difíciles para la movilidad? ¿Por qué se sigue construyendo con unas ordenanzas de tal densidad? Estas son cuestiones que yo creo que todo el público nos lo debemos de preguntar, no solo los especialistas. Bueno, yo quiero concluir con esta exposición diciendo, reforzando esta idea. Ordenar el territorio y urbanismo es una cosa bastante similar, pero en nuestro sistema administrativo la ley de ordenación del territorio se concibe como un conjunto de competencias de la administración autonómica, un conjunto de competencias que tienen una consellería, que se llama de política territorial, pero que no hace la suficiente política territorial todavía, porque se limita bastante a supervisar el planeamiento urbanístico, pero no hace política territorial, porque para hacer política territorial hay que hacer política medioambiental, hay que hacer política de vivienda, hay que hacer política de infraestructura y hay que hacer política de desarrollo local con una cierta sintonía, y esto requiere transversalidad al menos entre 4 consellerías. Y a mi juicio, y eso sería, si hay algún político en la sala o alguien que tenga capacidad para expandir estas o discutir estas ideas en el ámbito político, a mi juicio las experiencias que tenemos de urbanismo en todos lados, de urbanismo avanzado, no son solo experiencias de calidad física, son experiencias, diríamos, de complejidad en la gobernanza. Son experiencias que todas ellas han descansado en combinar adecuadamente las políticas con los planes, y experiencias que han hecho mucho énfasis en la cooperación entre administraciones para poder llevar al campo de la ciudad, al campo de lo urbano, esas políticas más complejas que no son solamente hacer casas, es hacer tejido, es gobernar la infraestructura, es controlar el ambiente, es proteger el patrimonio, es desarrollar turísticamente, es la cuestión cultural en toda su dimensión. Y a mí me parece, y siempre he tenido esa opinión, y el tiempo y la experiencia y la independencia me han afirmado en estas ideas, que esta no es una cuestión de una administración, es una cuestión del conjunto de las administraciones públicas, que requiere que en cada territorio y en cada ciudad, en cada ámbito, se pueda establecer la coherencia entre las políticas urbanas, que son el resumen de otras muchas políticas, y las acciones económicas de ámbito local, que son las que se implican con el bienestar, con la calidad de vida, con la mejora de las condiciones de habitación, de estancialidad, de cohesión social en definitiva. Y este es el campo, a mi juicio, de la autonomía. Una autonomía madura como la que reclamamos no puede ser una autonomía contra los ayuntamientos ni olvidándose de los ayuntamientos. Unas ciudades maduras como las que reclamamos no pueden ser unas ciudades insulares, no pueden tener fronteras con sus espacios de entorno. Tienen que estar todos los días negociando espacios de convergencia y también de conflicto, lógicamente, con los municipios de entorno. Y estos espacios de convergencia y de conflicto se negocian en la instancia autonómica, que es la instancia que tiene a su cargo la ordenación física del territorio, más allá de lo que es la ordenación urbanística de pormenor. Y en este momento, con un Estado que mantiene sobre el territorio prácticamente solo competencias de infraestructura, estas cuestiones están prácticamente todas en el país
Son todas cuestiones de autogobierno y son todas cuestiones de dimensión de proximidad. Y a mi juicio, simplemente relacionando lo que ocurre dinámicamente con lo que es el país, lo que se trata es de trabajar de una manera muy modesta, pero muy decidida, sobre las bases de reforzar el sistema de ciudades que tenemos, las grandes, ponerlas en el mapa, estas metrópolis bipolares de 500.000 de habitantes, ponerlas en el mapa, fortalecerlas en relación a esas otras ciudades menores que llamamos áreas urbanas intermedias, que también tienen esa dimensión de 100 y pico mil habitantes, y esas 7 ciudades tienen que tirar para que estos elementos intermedios menores de las pequeñas villas o esas ciudades que podemos intuir funcionen, se interconecten, generen impulsos, mejoren la calidad de los servicios, en definitiva funcionen en red. A estas cosas les llamamos funcionar en red. A mi juicio, la Eurorregión es también un proyecto de red, es un proyecto de cooperación, es un proyecto, diríamos, de empezar a investigar ciertos elementos de conexión y de intercambio de experiencias entre ciudades que son de distinto tamaño, de distinto estatuto administrativo, de distinto país, pero que pueden tener algunos elementos comunes. Esto era lo que en el fondo suponía la idea del eje atlántico, una idea de cooperación entre ciudades, cooperación entre municipios. En este momento ya la cuestión se plantea, yo creo que en un orden de mayor ambición, que es la cuestión del noroeste, porque efectivamente si el noroeste no es capaz de hacer valer sus potenciales de conjunto, no es capaz de generar algunas ideas de conjunto que sean ideas que se puedan discutir entre estos espacios que conforman el noroeste, evidentemente este ciclo que se nos anuncia es un ciclo que nos va a desfavorecer o nos va a dejar un poco al ralentí. Ya bastantes problemas tenemos con nuestro atraso histórico como para que efectivamente la insolidaridad y la falta de astucia y la falta de estrategia nos siga apalancando un poco en este atraso histórico. Y esto es lo que quería transmitirles. Muchas gracias.